no se nota directamente el impacto sobre la distribución, pero el impacto puede ser muy fuerte. Aquí menciono la cuestión de la fertilidad. La fertilidad en varios países, en particular en Brasil, en América Latina, tuvo un impacto en la baja de la fertilidad. El hecho que las mujeres tienen menos niños tuvo un impacto enorme sobre el nivel de bienestar de la parte pobre de la población. ¿Por qué? Simplemente porque en los mismos hogares, con menos niños y con el mismo tipo de ingreso, uno vive mucho mejor. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta para explicar la evolución de la desigualdad. Entonces, la idea que solamente la globalización está creando todo eso no es algo correcto. Hay muchas otras cosas, pero eso tampoco quiere decir que la globalización no tiene un papel. Tiene un papel. Pero hay otras cosas y el papel que puede tener la globalización, eso se puede corregir. Déjame pasar realmente a la última parte, y voy a ser todavía más rápido. Con lo que he dicho, hay realmente dos áreas para intervención o para pensar en la política económica. Una es al nivel global. Queremos... si tenemos en la mente el bienestar social de la humanidad, queremos que el proceso de igualación que hemos observado en los últimos años, el proceso de disminución de la pobreza mundial, queremos que eso siga. Y necesitamos tomar las medidas que van a asegurarnos que eso seguramente va a seguir. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que seguramente no queremos volver a un proteccionismo demasiado fuerte, porque eso sería impedir o disminuir o desacelerar el proceso de recuperación de los países ricos por las economías emergentes. Pero quizás más importante, queremos asegurarnos que los más pobres en el mundo hoy día, los países los más pobres en el mundo hoy día, pueden crecer más rápidamente y queremos evitar que mañana la desigualdad mundial aumenta otra vez, no porque lo que está pasando con los países ricos y los países emergentes, pero porque la diferencia, la distancia entre los países los más pobres y las economías emergentes va a subir, va a ser demasiado grande. Hoy día está aumentando muchísimo. Obviamente África no está creciendo a la misma tasa que Asia. Entonces la distancia entre Asia y África está subiendo. Cuando Asia se hará más o menos al nivel promedio del ingreso mundial, si esa diferencia sigue aumentando, eso quiere decir que la desigualdad mundial otra vez está subiendo porque los pobres no crecen suficientemente rápidamente. Entonces, al nivel internacional, eso es donde la prioridad es. Y he listado algunas medidas que son importantes desde ese punto de vista, pero quizás eso es otra cosa. En los países, dentro de los países, las políticas son quizás distintas. Puse aquí, pero creo que yo tenía en la mente las economías desarrolladas y más que eso, el caso francés y el hecho que hemos entrado en Francia en un periodo electoral en el cual un cierto populismo no es totalmente ausente y hay todo un debate esos días sobre la cuestión del proteccionismo, si uno necesita devolver al proteccionismo, precisamente, eso es muy importante, para impedir la alza de la desigualdad dentro de los países. Entonces, esa visión que demasiada desigualdad puede llevar a fenómenos sociales que pueden poner un freno al proceso de desarrollo global y en particular a la globalización, eso no es una invención, eso es muy cierto. Ahora, el tipo de intervención que uno puede tomar para impedir eso es otra cosa, pero solamente por memoria yo quería mencionar eso. Obviamente el crecimiento, el tipo de crecimiento y la tasa de crecimiento dentro de los países es un factor muy importante de cambio, de evolución de la distribución interna y en particular un proceso de
desarrollo que es más bien orientado hacia los mercados domésticos es una garantía, mucho más que el contrario, de un crecimiento que es bastante egalitario. Es muy importante esa observación para el debate en China estos días sobre el tipo de estrategias que uno tendría que tener. También es bastante importante si realmente en el mundo hay una deceleración del crecimiento de los países desarrollados. Sabemos que va a haber una tendencia en varios países a tener un tipo de políticas de crecimiento que va a ser distintas. Pero realmente, para terminar, yo quiero insistir sobre el papel clave de las políticas de redistribución. En los países desarrollados hemos visto esos últimos 20 años una disminución de la progresividad del sistema, mucho menos impuestos sobre los ingresos del capital. La progresividad del impuesto sobre la renta ha bajado en muchísimos países. La tasa de imposición marginal ha bajado en muchos países. Hay como una carrera hacia abajo entre los países y obviamente eso contribuyó a la alza de la desigualdad, o por lo menos eso reforzó la alza de la desigualdad que se debe al juego de los mercados. Entonces, la primera cosa es de tratar de pensar a políticas coordinadas entre países, de volver a un sistema impositivo que sea más o menos razonable en términos de lo que hemos conocido antes. En los países en desarrollo, me parece muy importante de insistir, y sobre todo en las economías emergentes, y quizás Uruguay no es el país en el cual ese discurso puede tener más impacto, muy importante de insistir sobre el hecho que hay una tarea, hay un objetivo de desarrollar la capacidad de redistribución que en muchos países es muy limitada. Hemos visto los impuestos sobre sus ingresos en Argentina o en otros países. Eso es realmente muy poco en términos de la recaudación fiscal total. Las innovaciones en términos de transferencias que sean condicionadas, no condicionadas en cash, en especie, muestra que hay algo posible, que uno realmente puede meterse en políticas ambiciosas de redistribución, y eso puede ser suficiente para contrastar la alza de la desigualdad cuando hay una alza, y puede ser suficiente para producir una baja de la desigualdad cuando la desigualdad es demasiado alta. Y también hay todas estas políticas que tratan de igualizar las oportunidades que se ofrecen a la gente, empezando con políticas educativas, empezando con la imposición de las herencias, empezando con asegurándose que el mercado del trabajo funciona de una manera equitativa. Todo eso participa al mismo tiempo a disminuir la desigualdad, pero al mismo tiempo sabemos que ese tipo de intervención están mejorando la eficiencia de la economía. Para realmente terminar, simplemente quiero mostrar lo que ha pasado en Brasil. Eso es la evolución del coeficiente de Gini en Brasil. Durante 20 años, 25 años, uno tenía la impresión que no había nada que hacer en el caso brasileño, que la desigualdad era altísima y que se iba a quedar altísima. La tendencia histórica era totalmente horizontal, y en los últimos 10 años más o menos podemos ver aquí que la desigualdad ha bajado muchísimo, al mismo tiempo que la economía estaba creciendo. Obviamente los dos fenómenos no son independientes, pero tampoco son totalmente dependiendo el uno del otro, y podemos simplemente terminar diciendo insistiendo en el hecho que todavía la desigualdad en Brasil, en otros países de la región, en Uruguay también,
es todavía muy alta y que lo que acabo de decir sobre políticas de distribución vale para esos países. Me paro aquí, perdón por tomar un poco demasiado tiempo. Gracias. Agradecemos entonces la exposición de François Bourguignon y damos entonces la palabra a su exposición al señor Carlos Vinograd, de la Escuela de Economía de París, exsecretario de Defensa de la Competencia Argentina, también con múltiples estudios y escritos en macroeconomía, en monetaria, regulación y competencia, entre otros. Buenos días. También quiero agradecer al Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, a la Embajada y particularmente al Banco Central. Siempre es un gusto para mí venir a Uruguay. La velocidad con que el Banco Central reaccionó a la propuesta de organizar esta conferencia fue notable. Y no quiero citar otros casos más caóticos para no afectar a otras banderas, pero realmente esta iniciativa nos genera un gran gusto. Mi pasión charrúa hace que la semana que viene tenga que volver a dar una conferencia en el Senado, de manera que toda excusa es buena para visitar Uruguay. La idea de esta conferencia, que cubre diferentes aspectos de la relación entre globalización y, en el caso de François, la desigualdad a nivel global, donde nos muestra las ambigüedades que sobrepasan los eslogans y algunas referencias un poco simplistas a el efecto de la globalización sobre la desigualdad, y no hemos hablado mucho de la pobreza. Tenemos situaciones en que la desigualdad aumenta o se queda constante o baja poco y la pobreza disminuye muchísimo. El caso de Chile es extremadamente interesante y muchas veces en el discurso político o en la batalla retórica se confunden los eventos y, por ejemplo, cuando se habla de la administración de la concertación durante 20 años, se habla que no ha podido reducir grandemente la desigualdad y se olvida que la desigualdad puede ir por un lado y la pobreza puede ir por otro. Esto depende mucho de las preferencias sociales. Uno puede ser muy averso a la exclusión y al mismo tiempo ser menos averso a la distancia. Aquí no apareció mucho esta potencial confusión que es muy común en las discusiones en América Latina, que es que muchos países, creo que es el caso también de Uruguay, ustedes me corregirán, hay efectos sobre la pobreza en años recientes relativamente favorables, siendo un país que tiene una historia de distribución mejor que el promedio de América Latina. Ahora bien, esta conferencia que yo voy a presentar es un poco complementaria de lo que presentó François y va a estar mucho más focalizada sobre América Latina. Una primera parte que no voy a hacer es, porque es una serie de 2 conferencias, es el estado de la crisis financiera global y su impacto en América Latina. Y aquí simplemente voy a pasar a alta velocidad y dejaré un poco el anzuelo por si hay preguntas, porque si no, no voy a poder avanzar sobre la segunda parte, sobre las conclusiones que en una presentación similar hice en el año 2009 y que por curiosidad retomé para ver cómo estábamos ahora en esta nueva onda de crisis. Y me di cuenta que era todo casi igual, pero 3 años después. Ustedes saben que siempre 3 años después uno está un poco más viejo y es mejor estar un poco más joven. Entonces se los voy a mostrar para que simplemente le dé alguna idea a alguien para hacer una pregunta. El eje de la discusión es ¿en qué situación la globalización comercial está? ¿Cómo se insertan los países en el mundo y en qué lugar está América Latina? ¿Qué está pasando con la discusión sobre deslocalización
redistribución de las actividades productivas. Luego voy a presentar lo que considero son algunas reflexiones que serían los desafíos económicos y sociales para la próxima generación. Esto no va a ser muy macro. Quisiera señalar, y tal vez estando en el Banco Central, que sin estabilidad macro muchas de estas discusiones son profundamente perturbadas, y esto debe ser dicho en América Latina con particular énfasis porque nuestra historia abona mucha práctica de desorden macroeconómico, de tensiones populistas y de tentaciones que terminan siendo un boomerang. No voy a discutir eso, pero voy a discutir temas que están en la agenda y que no están muy calculados. Por ejemplo, el rol de los recursos naturales y cómo es la distribución mundial de tierra, agua y qué lugar tiene América Latina en esto para situarse en el escenario que vemos a nivel mundial. Cambio climático, gobernanza, ¿cómo afecta esto a América Latina? Conflicto étnico, lingüístico, religioso. Bueno, ustedes ven lo que está pasando en Libia hoy, que tiene todos los sustratos de este tipo de fenómeno y que vamos a ver cómo es esto en América Latina, diría ya que hay poco, urbanización, crimen y violencia y finalmente unas conclusiones finales. Entonces paso por encima toda la macro. Esto es muy rápidamente, y no voy a pasar mucho tiempo, es simplemente, como dije, un anzuelo. Se discute en América Latina, se discutía hace 3 años, los optimistas pensaban que después de estar América Latina siempre en los diarios por ser el primer resfriado de las gripes de invierno, esta vez la gripe venía de los Robocop del norte, que por alguna razón habían tomado la epidemia, y si se iba a transportar al sur o no. La conclusión era una discusión que se centró en una palabra que era desacople. No, a nosotros no nos pasa nada, nosotros, bueno, diría, y lo voy a hacer muy corto, estamos mucho mejor que en el pasado, y aquí estoy rodeado, bueno, ahora se pusieron de un lado los administradores de la macro, pero aquí el rol de la macro, para hablar de desacople o no desacople, más allá de las condiciones internacionales, es crucial. El grado de fragilidad se altera en función del manejo de la macroeconomía. Y hay que ser muy cuidadoso en este sentido, porque estamos en un mundo extremadamente volátil. Esto va a depender mucho del crecimiento global, porque querramos o no, Latinoamérica sigue estando sentada en el planeta, de manera que es un poco ilusorio pensar que lo que pasa en otras áreas de la Tierra nos pasa por el costado y nosotros decimos bye bye y no nos afecta. Entonces estamos en el planeta y por eso el crecimiento del global es muy importante. Aquí se puso de moda una discusión que yo llamo el alfabeto de la economía, si la crisis es en B, si es en W, y siempre un poco solitario, desde el 2008, agregué la U y la L. ¿La L qué es? Es la historia de Japón, después de ser la estrella que iba a dominar el mundo en los 80, los analistas se olvidaron de Japón y Japón merecía ser olvidado porque hace 20 años que casi no crece. ¿Será que el mundo se encamina a nivel de los países desarrollados a un síndrome japonés? Si es así, no es ni B ni W, la estagnación puede ser prolongada o el crecimiento extremadamente lento y América Latina tiene que tomar nota de cómo se inserta en este tipo de dinámica global. Voy a pasar rápidamente por los diferentes puntos que están aquí y eventualmente después volvemos. ¿Qué pasa con la especialización internacional y los riesgos de proteccionismo mencionados por François? Bueno, lo que observamos a través del tiempo es que la elasticidad del comercio mundial respecto al ingreso ha aumentado mucho. Si ustedes ven estos números muy impresionistas, hay casi una duplicación del valor de la elasticidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay
golpes en el nivel de comercio mundial, el impacto, cuando hay variaciones del ingreso global, el impacto sobre el comercio es mucho más fuerte que en el pasado. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Quiere decir que los efectos de transmisión son muchísimo más fuertes hoy que hace 3, 4 décadas. Y si vamos a vivir, como no lo dije, en un mundo con frecuentes crisis, tal vez no con crisis extremas, esto es muy relevante porque las olas de los tsunamis que se produzcan en el globo van a llegar e impactar con más fuerza. Nuevamente, esto tiene que ver con los costos y los beneficios de la globalización. Como decía un amigo hace tiempo, cuando todos se refugian en el arca de Noé, las grandes civilizaciones que están en las zonas bajas del planeta, siglos atrás, eran inundadas rápidamente y el arca de Noé flotaba por arriba. En lo cual el que vivía en una caverna aislado del mundo no comía mucho, se vestía con harapos, pero cuando el mundo se inundaba, navegaba mejor que aquel que estaba en las áreas más favorecidas. Esto quiere decir que cuidado con sacar la conclusión que como el mundo está más volátil, lo que hacemos es irnos a las cavernas para que cuando pase el arca de Noé nos quedamos ahí. Porque eso significa también que hasta que sube el agua vivimos en harapos. Lo que sí observamos es que también fue mencionado por François, es el impulso proteccionista. Bueno, tratemos de medirlo. En los últimos años, la fuerza del proteccionismo ha aumentado y vemos, en un estudio de Baldwin, vemos que se han tomado 47 medidas proteccionistas en parte de los 17 países del G20, para no mirar. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas de estas medidas nos pueden afectar a nosotros, pero también generan una dinámica de retaliación que puede desordenar la estructura comercial. Y esto es central a algunas discusiones que hay hoy sobre la desglobalización. Un candidato francés en las primarias socialistas del último mes sorprendió al Partido Socialista sacando 17% con su eje de discusión que era desinternacionalizar a Francia, cosa que parece muy difícil de imaginar hasta dónde llega. Se va del euro, va a ponerle medidas proteccionistas a Alemania, su mayor socio comercial. Bueno, estemos atentos porque lo que pasa en el Partido Socialista francés frente a las presiones de la crisis le puede pasar a cualquier mortal en un partido socialista o algún pariente próximo. Ahora, lo que sí observamos es que el proteccionismo es mucho más dirigido a objetivos determinados y menos transparente. Por ejemplo, vamos a mencionar luego el proteccionismo ecológico. Muchos aquí, si tuviéramos que votar, somos favorables al cuidado del medio ambiente y a una preocupación con los desórdenes del medio ambiente. Ahora, si la política internacional es sometida a que cada fruto y producto agrícola, por el riesgo eventual de medio ambiente no probado, deba ser controlado, estemos atentos porque en realidad es lo que se llama proteccionismo camuflado. El otro día contaba una historia que me contó un japonés que me decía: esta es una economía históricamente muy abierta al comercio internacional. Y le dije: ¿por qué hay tan poca penetración de los autos extranjeros? Está bien que ustedes tienen Honda y todas estas marcas bárbaras. Me dice: no, porque nosotros cuidamos la seguridad de nuestros ciudadanos. ¿Y cómo es eso? Y bueno, cuando viene un auto extranjero hay que probar las medidas de seguridad. Lo ponemos a 250 kilómetros por hora, lo dirigimos contra un bloque de cemento, si no llega a 250 lo empujamos y cuando choca, si tiene deterioros sensibles, consideramos que la seguridad de nuestros ciudadanos no está cubierta y esta es nuestra primera prioridad. Eso puede explicar que haya poca penetración de los autos japoneses. ¿Qué quiere decir de los autos extranjeros? Que a veces el proteccionismo es ocultado a través de medidas muy poco transparentes. ¿Qué pasa en Latinoamérica en función de esto? Y bien, la pregunta es cómo nos va a impactar el proteccionismo en la próxima generación si mi visión un tanto pesimista de los próximos años tiende en algún lugar del planeta a prolongarse.
¿Cómo se posicionarán las economías latinoamericanas en la nueva división internacional del trabajo? Bien, en Uruguay mucho de esto que voy a decir es probablemente conocido, entonces iré rápido. Esta no es la primera globalización de la historia económica del planeta. Cuando se habla de la globalización, parecería que nos llegó una nueva, en algunos foros, una nueva forma epidémica, producto de una fase última del capitalismo que presagia, según algunos, el final, hace 200 años que presagia, y la realidad es que América Latina ya vivió una globalización. Fue el proceso que Uruguay estuvo plenamente integrado entre 1870 y la crisis del 29, que es el proceso de construcción del Uruguay, del Uruguay moderno, en que tanto Uruguay como... Aquí hay un problema de... No, está un poco corrido, disculpen. América Latina se integró al mercado de capitales y de bienes como productor de materias primas y simultáneamente generó un proceso de desarrollo que situó a algunos países del cono sur de la región, como Uruguay y Argentina, entre los 10 o 15 mayores ingresos per cápita de la época. Esta fue la globalización 1. La crisis del año 30 rompe con los mercados de capitales y de comercio y América Latina reacciona a través de el aporte luego intelectual de la CEPAL y Prebisch como el líder intelectual de ese grupo de gente a partir del final de los años 40, con la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones. No voy a entrar en una discusión muy prolongada sobre esto, pero la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones que lidera intelectualmente la visión de cómo responder al deterioro aparentemente secular en aquel momento de los precios de las materias primas, tuvo su agotamiento relativamente veloz, en particular en los países más pequeños. Me corregirán mis colegas economistas, pero en algún trabajo hice una correlación entre el tamaño de mercado y los signos de agotamiento de esa estrategia. Y ahí Uruguay lidera, porque obviamente un país pequeño que no tiene escala y tiene la ambición de sustituir todo para con ello compensar, ese impulso le dura muy poquito. A Chile le dura 1 milímetro más, a Argentina le dura unos 15 o 20 años más y a Brasil le dura unos 30, 35 y en algún momento todos se agotan si no consiguen reestructurar sus economías. Es así que hacia los años 70 se produce el agotamiento de esta estrategia, se reevalúa y pasamos a otra etapa de desregulación y liberalización del comercio. ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Una vuelta a Prebisch? Creo que no. Pero mucho va a depender de qué tipo de integración tendremos al mercado mundial. Y en particular, esto va a depender de los términos de intercambio que anticipamos para la próxima generación. Veamos muy rápidamente la historia y lo que observamos es que en la primera globalización que acabo de señalar, Latinoamérica aumenta bruscamente su participación en el comercio mundial. Es decir, es un jugador que gana mercados. En el segundo periodo pierde brutalmente participación. Obviamente la estrategia de sustitución de importaciones conllevaba esto. Si hubiera sido exitosa y sustentable, podría haber sido el costo que tuviera el de cerrarse, pero se produce una fuerte contracción y a partir de los años 70-80, luego del agotamiento de esta estrategia, lo que observamos es nuevamente una tendencia hacia una mayor captura de los mercados internacionales. Es interesante notar que en países ricos de características de dotación de recursos naturales similares, como Estados Unidos, Canadá, Australia, tendría que haber agregado Nueva Zelanda, que es el caso de comparación histórica para esta tierra, se observa lo mismo, se observan tendencias similares. En la primera globalización aumenta su participación en el comercio mundial y luego disminuye.
Esto va en la misma dirección, pero ¿qué vemos hoy en términos de la dinámica